Viceministro, ¿cómo está? Un placer, como siempre, charlar con usted. Aquí estamos Rubén y Antonio. Bienvenido. Muy buenos días, Rubén, Antonio. Un saludo a toda la audiencia de La Razón Radio. El gusto es mío, siempre poder conversar con ustedes. Bueno, ayer tuvimos muy buenas noticias. Nuestro presidente nuevamente tomó contacto con el presidente Lula ya para poder terminar de acordar lo que se estaba trabajando a nivel técnico, para poder incorporar ciertas observaciones que ha hecho Bolivia respecto al proyecto de diseño básico que había presentado Brasil para la construcción de este puente. Mire, el tema del puente es un anhelo del pueblo veniano de hace muchos años. Los compromisos datan del Tratado de Petrópolis de 1903, ¿no? Entonces, estamos hablando de 120 años que se viene viendo este tema. El año 2007 se ha suscrito un acuerdo mediante el cual Brasil ratifica su compromiso de financiar estas obras. No digo, el financiamiento de estas obras no es una simple concesión unilateral por parte de Brasil, ¿no? Viene de un acuerdo donde Bolivia ha cedido 186.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Entonces, para poder implementar este compromiso, como decía, en el 2007 se ha firmado un acuerdo. Este acuerdo ha sido ratificado por ley. Se han tenido algunas reuniones hasta el 2010 y la última reunión registrada fue el 2010. Desde el 2010 hasta ahora, durante 13 años, no ha sido posible avanzar. Durante el gobierno de Bolsonaro, una vez que el presidente Arce asume el gobierno, se empiezan a hacer las gestiones diplomáticas, lastimosamente sin ningún resultado, no hemos recibido ninguna respuesta, y bueno, ya cuando asume el presidente Lula, y gracias al liderazgo y a las gestiones de nuestro propio presidente, se logra repriorizar en nuestra relación bilateral este tema de la construcción del puente de Guayaramerí. Miren, 7 meses, porque el presidente Lula ha asumido el 1 de enero de este año, como se sabe, en 7, 8 meses hemos logrado que el tema se vuelva a priorizar, que Brasil garantice el financiamiento, es decir, cuente con los recursos para poder construir el puente, y que se vuelva a reunir esta comisión mixta que no se reunía por 13 años para poder ratificar estos acuerdos. Entonces, hemos avanzado en todo eso, nos ha presentado Brasil un proyecto, nosotros le hemos hecho algunas observaciones. Básicamente las observaciones que se hacen es que la altura y la distancia que hay entre pilares en el puente sean las mismas que tiene Brasil en otros 2 puentes sobre el mismo río, pero en su territorio, ¿no? Nosotros sabemos que en este momento la navegabilidad de embarcaciones de gran dimensión no es posible, ¿no? Pero la idea es que a futuro sí se pueda tener esta posibilidad, sobre todo en el tema de la hidrovía que se está trabajando, y esa era la demanda un poco de nuestro país, ¿no? De que los puentes puedan tener los mismos estándares que los otros puentes que tiene el Brasil en su territorio. Nuestro presidente ha tenido más de una conversación telefónica con el presidente Lula, y el día de ayer, bueno, el presidente Lula y nuestro presidente han acordado una solución técnica mediante la cual se va a hacer la licitación, se va a lanzar la licitación para el puente de manera muy expedita, digamos, muy rápida, una vez que se ratifique esta propuesta de Brasil, y posteriormente en lo que es la ingeniería ejecutiva, que ellos le llaman en su sistema, se van a incorporar estas observaciones de Bolivia para que nuestro país pueda contar con un puente de las mejores características, no solamente para el tránsito de carga por encima del puente, de personas por encima del puente, sino que permita a futuro, una vez que se tengan condiciones de navegabilidad, las posibilidades de navegación por debajo del puente. Entonces, creo que las noticias son muy buenas, tenemos garantizado el puente, que este puente se va a licitar de manera muy pronta. Esperamos que la licitación, según lo que nos ha dicho Brasil, tarde entre 4 y 6 meses, y además además de que sea muy pronto, que tenga características, las mejores características posibles para nuestro departamento del Beni. Entonces, seguimos trabajando en ello, ya solamente falta formalizar los acuerdos a los que han llegado nuestros jefes de Estado, y bueno, destacar esta gestión, ¿no?, que ha realizado nuestro presidente, que lo ha hecho, que de manera muy ágil y muy rápida hemos podido avanzar con este anhelo de todo el pueblo veniano. Viceministro, le estoy entendiendo entonces de que el puente va a ser licitado tal cual se ha presentado o ha hecho la primera propuesta a Brasil, y que después de que se adjudique se van a hacer los ajustes que Bolivia ha propuesto. Así estamos entendiendo, viceministro. ¿Está bien?
No, en realidad lo que se ha acordado o lo que se ha acordado a nivel de presidentes es que la licitación que se vaya a hacer va a ser una licitación que ellos le llaman de régimen de contratación integrado, ¿no? Entonces, ese régimen de contratación integrado se implica que se parte de la base del proyecto de ingeniería básica que ha presentado el Brasil, pero el proponente o la empresa debe presentar un proyecto de ingeniería que se llama ingeniería ejecutiva, donde ya incorpora estas observaciones de Bolivia. Entonces, así no se atrasa el proceso de contratación y ya para poder iniciar la construcción se tiene el proyecto de ingeniería ejecutiva con las características técnicas que ha solicitado Bolivia. Obviamente ahora nuestra comisión técnica no va a esperar simplemente que se construya el puente. El propio acuerdo del 2007 establece que la comisión mixta tiene la responsabilidad de fiscalizar toda la construcción, todo el procedimiento que se va a realizar en el río, y bueno, ahí vamos a seguir ajustando, vamos a seguir aportando desde lo técnico para poder tener un puente con las mejores características posibles. Ahora, viceministro, esto se ajusta a lo que estaba pidiendo justo la población beniana. Ellos están en un conflicto, hay un bloqueo, ayer se ha cumplido un paro, en fin. ¿Cómo se va a arreglar ahora el conflicto? ¿Va a ir alguna delegación del gobierno? ¿Va a haber alguna reunión con las autoridades locales allá del Beni? Porque entiendo que los más interesados y que los que ya deberían saber todo esto son los hermanos del Beni. Bueno, sí hemos estado informando, ¿no?, respecto a lo que se va avanzando. Mire, hemos ido con el ministro Montaño a Guayaramerín, creo que es de conocimiento público. Sí. Hemos estado esta semana ya. Ha habido mucha falsa información malintencionada, que lo que busca es que la relevancia o recuperar la relevancia política de algunos políticos locales que han estado desinformando y generando incertidumbre en la población. Se decía que las propuestas de Bolivia estarían haciendo de que la licitación se caiga, que si hasta el 22 de septiembre Bolivia no retiraba su informe, y muchas cosas que no tienen ninguna base, ¿no? Nosotros hemos ido allá, hemos presentado los documentos, hemos demostrado que estas eran mentiras, ¿no? De que se está trabajando, de que Bolivia obviamente tiene todo el derecho de poder pedir o poder negociar condiciones técnicas que nosotros consideramos las más adecuadas, y que esto no es verdad, no es que se ha perdido el financiamiento, son muchas mentiras las que han hecho que el pueblo beniano tenga incertidumbre respecto a la construcción del puente. Incluso se habría acusado al gobierno de trabar el desarrollo del Beni. Vuelvo a repetir, ha sido nuestro propio presidente que ha logrado que el tema, luego de 13 años, se vuelva a priorizar, se tengan las reuniones de las comisiones mixtas, ¿no? Es realmente un despropósito, y estas movilizaciones tienen netamente un tinte político. Hay gente que está tratando de buscar ahí un protagonismo a costa de la certidumbre que tiene que tener el pueblo del Beni de que este tema se está trabajando con la máxima voluntad política, y que es uno de los temas que el gobierno central, que el presidente Luis Arce ha priorizado. Y bueno, no tiene razón de ser, ninguna movilización de este tipo tiene razón de ser, más ahora que, como yo informaba, ambas cancillerías, tanto la de Brasil como la de Bolivia, hemos publicado un comunicado conjunto donde claramente se establece lo que hemos dicho nosotros allá en Guayaramerín, que el puente se construye, con de manera inmediata, es decir, la licitación se realizará lo más pronto posible, que la propuesta que se está trabajando con Brasil incluye las observaciones de Bolivia, que en el puente se están tomando en cuenta los intereses de las comunidades locales. Entonces, la verdad, no hay dónde más poder seguir queriendo asumir medidas de presión, reclamando un puente. Es el puente que nuestro propio presidente ha impulsado que se pueda volver a realizar, como si el gobierno estuviera bloqueando esto. Pues todo lo contrario, el gobierno es el que ha impulsado y es que ha logrado volver a insertar el tema en la agenda bilateral. Yo le puedo mostrar a quien quiera ver
todas las notas, todas las gestiones que se han realizado durante años sin ningún resultado con el gobierno de Brasil, en particular en el periodo del presidente Bolsonaro, y bueno, las gestiones de nuestro presidente, el liderazgo de nuestro presidente junto con el presidente Lula ha logrado en 7 meses lo que no se había logrado, como digo, al menos en 13 años, ¿no? Entonces, no tienen razón de ser estas movilizaciones, son simplemente intereses políticos de algunos actores ahí que quieren ganar algo de protagonismo, que quieren jalar algo de cámaras, y bueno, pedirle al pueblo veniano que no se deje influenciar, ¿no? Que se informe por fuentes oficiales. Como digo, todas las dudas, todas las consultas con documentos en mano, las hemos llevado allá a Guayaramerín, hemos despejado cualquier duda, cualquier susceptibilidad. El ministro Edgar Montaño de Obras Públicas ha anunciado ayer en su conferencia de prensa que él estará también la próxima semana muy probablemente por allá, por Guayaramerín. Esperamos que así sea, si es que quedaría alguna duda o alguna inquietud respecto a la construcción del puente, pero ser muy enfáticos en esto. El puente va, la licitación se va a dar, las observaciones de Bolivia van a ser incorporadas, y este es un logro de nuestro presidente, que gracias al excelente nivel de relacionamiento que tiene no solamente con el presidente Lula, sino con varios líderes de nuestra región, se ha logrado, y se ha logrado en un tiempo récord, como le digo, en 7 meses, lo que no se había logrado en 13 años. Viceministro, ¿qué características tendrá ahora ese puente, la longitud, la altura, los carriles, el carril también para pasajeros? Por favor, si nos puede contar en detalle. Claro que sí, mire, yo no soy ingeniero civil, ¿no? Pero le puedo decir a grandes rasgos cómo se está planeando este puente. Es un puente que tiene en total 1.200 metros de largo, o sea, es un puente de 1.2 kilómetros que cruza todo el río Mamoré. Tiene 2 carriles por lado. La altura del puente, que es la que Bolivia está solicitando, es de 19.5 metros. Eso permite que puedan pasar barcazas con 2 contenedores, es decir, un contenedor encima del otro, para el momento de que realmente se pueda tener una navegabilidad. El largo entre los pilares es de el que ha pedido Bolivia es de 160 metros, es decir, permite que un convoy de barcazas de una configuración de 3x3, es decir, con 9 barcazas, más el remolcador, pueda pasar por debajo del puente. Eso es lo que yo le puedo decir básicamente con mis limitados conocimientos de ingeniería civil. Usted sabe, yo soy experto en comercio exterior, pero el tema, más o menos esas son las características que van a tener nuestro puente. Es un puente, lo que hemos pedido es que sea un puente muy similar a los otros que tiene Brasil, el puente de Abuná, ¿no? Que se puede ver cómo son estos puentes. Tienen esta altura de 19.5 metros y 160 metros entre los pilares, y el puente Rondon Roosevelt, que también está en el territorio brasilero. Esa es más o menos la configuración que nuestros informes técnicos, que nuestros expertos en el tema estaban solicitando a la parte brasilera. Y bueno, como digo, cruza todo el río Mamoré. Ahora falta de nuestro lado y del lado brasilero crear o construir las vías de acceso, ¿no? Si bien el puente va a ser construido por Brasil, va a ser financiado por Brasil, cada país tiene que pagar de su lado del territorio o tiene que construir la forma de acceder hasta ese puente. Hay que ver el tema de los controles integrados, tema migratorio, aduanas, controles sanitarios, etcétera. Todo eso hay que irlo construyendo y se lo va a hacer. Según lo que ha manifestado nuestro Ministerio de Obras Públicas, es una obra que del lado boliviano va a tener un costo aproximado de $20 millones y que ya se está trabajando. La idea es poder hacer estas rutas de acceso en paralelo a la construcción del puente, para que una vez que el puente esté construido ya se tenga todo listo para que pueda funcionar, para que pueda circular carga por ahí. Considerando de que entre 4 y 6 meses dure la licitación, el inicio de obras más adelante, ¿para cuándo más o menos los venianos tendrían la conexión ya por este puente con Brasil?
Bueno, se tiene un cronograma definido, siempre hay variaciones, usted sabe, en este tipo de obras, pero si el 2024 inicia la obra, se estaría esperando que el 2027, 2028 ya esté listo el puente. Viceministro, ahora si nos permite hacer una explicación histórica de este tratado de Petrópolis de 1903. ¿Qué implicaba la compensación por parte de Brasil ante la cesión de 160.000 kilómetros cuadrados por parte de Bolivia? ¿Es la primera compensación que otorga Brasil a través de este puente o hay otros proyectos antiguos también que no conocemos? Si nos puede explicar un tantito, viceministro. Con mucho gusto. Bueno, el Tratado de 1903 es como una especie de tratado de paz, ¿no? Sí. Después de la Guerra del Acre. En realidad hemos perdido 187.830 kilómetros cuadrados en esta guerra, ¿no? Y incluye algunas compensaciones, básicamente las que tienen que ver con la construcción del ferrocarril. La idea era que Brasil tenía que construir un ferrocarril que le permita a Bolivia acceder a territorio brasilero cruzando precisamente el río Mamoré. Este ferrocarril requería obviamente un puente, ¿no?, que vaya por encima del río, y es ahí donde se concentra el tema del puente sobre el río Mamoré. Además de otras compensaciones, Brasil compromete el más amplio libre tránsito, no solamente vía carretera por su territorio, sino sobre todo la libre navegabilidad fluvial, ¿no? Eso es lo que decía el tratado básicamente, establecía los límites, y bueno, el tema para poder cruzar con ferrocarril, como decía, se necesitaba de un puente. Luego han habido algunas modificaciones, en los años 50 se han hecho protocolos para poder implementar estos compromisos, para poder interpretar qué significa la libre circulación, la libre navegabilidad, etcétera. Si no me equivoco, en 1950 es un primer protocolo, en 1970 hay un segundo protocolo, y ya en el año 2007, cuando era canciller el actual vicepresidente David Choquehuanca, junto con el canciller de Brasil en ese entonces, Celso Amorim, se suscribe un acuerdo, el acuerdo de 2007, donde Brasil ya establece o se compromete específicamente a poder pagar los costos que implican la construcción del puente. No solamente el tema del costo del puente, sino tiene que pagar los estudios técnicos, ambientales, los proyectos básicos, toda la ejecución de la ingeniería y de la construcción, obviamente, del puente sobre el río Mamoré. Se compromete Brasil a poder pagar en cumplimiento a estos compromisos que digo que datan de 1903, ¿no? Se crea además en 2007 esta famosa comisión mixta. La comisión mixta está compuesta por autoridades de Bolivia y de Brasil, no solamente autoridades del gobierno central. En esta comisión mixta se le da derecho a participar al gobierno de Rondônia, del lado brasilero, y a lo que era en ese entonces la prefectura del Beni, ¿no?, que ahora vendría a ser la gobernación. Bueno, se tienen reuniones entre el 2008 y el 2010, se tienen reuniones de esta famosa comisión mixta, para ser exactos, se tienen 4 reuniones, pero lastimosamente en ninguna de esas reuniones se logran compromisos sustanciales que permitan viabilizar la construcción. Durante el 2010, como le digo, hasta el 2023, la comisión mixta no se reúne más, no hay mayores avances, incluso aparece una empresa que dice que podría construir el puente, que podría conseguir financiamiento, etcétera, pero no es una propuesta que se hace a nivel de gobiernos. Específicamente entre noviembre del 2020, que es cuando el presidente Arce asume el gobierno, y enero del 2023, mandábamos prácticamente una nota al mes solicitando que se reúna la comisión mixta sin ningún resultado, no hemos logrado ningún avance, y ya desde el 1 de enero del 2023, con el gobierno del presidente Lucho Arce y esta afinidad, esta gestión que hace nuestro presidente con el presidente Lula da Silva, se logra priorizar la construcción del puente, y bueno, luego de 13 años, como decía, se reúne nuevamente la comisión mixta donde se logran ya estos resultados. Eso para tratar de resumir un poquito la historia. Lo que yo quiero dejar claro no es una concesión unilateral que le hace a Brasil, claro. No es que
le ha parecido buena idea pagar un puente porque sí, sino viene de compromisos que datan de hace muchos años y lo que se ha logrado es que se cumplan estos compromisos. Ahora, ¿qué pasó durante más de 100 años? ¿Por qué no se ha viabilizado esta compensación por parte de Brasil? ¿Ha sido descuido del gobierno de Bolivia, obviamente, en algún pasaje de la historia? ¿Y por qué finalmente no se ha construido ese ferrocarril? Quizás podríamos decir, en vez de ferrocarril, entonces carretera, viceministro. Exacto, eso es lo que se ha ido viendo más adelante, ¿no? Entonces, en vez del ferrocarril que cruza de un lado al otro, que se tenga un puente donde pueda pasar ya no solamente un tren, porque imagínense un puente para un ferrocarril, mucho más sencillo, ¿no? Un puente para que pasen camiones de alto tránsito, de alto tonelaje, es otra cosa. Pero los intereses, ¿no? de los gobiernos siempre han estado enfocados en con otras prioridades, no se ha logrado, no se ha podido avanzar. Sí se registran algunos avances, como le digo, en 1950 se tiene un protocolo interpretativo que trata de aterrizar un poco más los compromisos, que están muy en general en 1903, en 1970 lo mismo, pero no se logra en ningún momento tener este ferrocarril. Recordemos que del Beni salía mucha goma, ¿no? Y se tuvo un momento... Se tuvo un momento de explosión, ¿no? De que se tenía el tema de la goma que salía desde nuestro departamento del Beni, se priorizaba ahí el tránsito fluvial para poder sacar esta goma, pero luego entra un periodo en el que la goma deja de ser un producto demandado a nivel global y ahí empieza a haber un periodo de decadencia, ¿no? Habría que analizar un poco más nuestra historia para ver qué es lo que ha pasado, pero bueno, en resumidas, eso es lo que sucedió con estos compromisos y con este tratado de Petrópolis. ¿Y cómo se le ocurrió al canciller de entonces, David Choquehuanca, de revisar, desempolvar estos acuerdos, estos tratados? ¿Podía pasar así desapercibido otros 100 años quizás, viceministro? Así es, bueno, era una demanda, ¿no?, del pueblo beniano. El pueblo beniano quería un puente, necesitaba un puente, porque son pueblos hermanos, ¿no?, que están divididos por el río, obviamente. Yo no sé si es que ustedes conocen ese sector de nuestro país. Es necesario pasar por una especie de embarcaciones de un lado al otro, incluso algo de carga. La carga también puede pasar si es que se utilizan esas embarcaciones. Imagínense lo costoso que es y lo que demora poder cruzar el puente para poder unir Bolivia con Brasil en ese punto fronterizo. Entonces, obviamente es una necesidad, una demanda que siempre ha estado ahí latente. Y recordemos que en el 2007 es cuando también estaba el presidente Lula, ¿no? Entonces, ahí ha habido el tema de la afinidad, ¿no? Ayuda mucho en las relaciones diplomáticas, las gestiones que se pueden realizar a nivel de altas autoridades siempre impulsan este tipo de logros que luego se obtienen de la diplomacia, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido por ahí, ¿no?, el tema, la priorización de este tema que se ha logrado ratificar a través de un acuerdo. Es un acuerdo, como le digo, que se ha firmado en el 2007 entre estas dos autoridades, el entonces canciller David y el canciller Celso Amorim, que luego se ha tenido que ratificar por ley. Brasil necesitaba la ratificación porque estaba comprometiendo plata, recursos. Entonces, ambos países hemos ratificado por ley de ese entonces de la República para poderle dar vigencia. Pero bueno, una vez firmado, otra vez entró en un periodo de inactividad. Imagínense, desde el 2007 hasta el 2023 han pasado 15 años, entonces, o 16 años, ¿no?, que ahora se retoma el tema, pero esta vez ya con compromisos muy concretos, muy específicos para poder hacer realidad el puente. Viceministro, si nos puede decir ahora qué tipo de comercio tenemos en esa zona donde se va a construir el puente, cuál va a ser su impacto y en general cómo están nuestras relaciones comerciales con Brasil. Bueno, con Brasil nuestras exportaciones están muy concentradas en el tema gas, ¿no? Como todos sabemos, nuestro producto de mayor exportación, aproximadamente el 80% que exportamos es gas. Pero existe mucha potencialidad, ya hemos estado exportando urea, por ejemplo, al Brasil, y no solamente para aprovechar el mercado brasilero, que es un mercado muy interesante, y más con el potencial productivo agrícola que tiene el departamento del Beni.
sino también para poder utilizar el territorio brasilero como país de tránsito para poder llegar al Océano Atlántico. Recordemos que en toda esa zona se recolecta almendra, por ejemplo, ¿no? Es una zona muy productora de almendra, que nuestro principal mercado para la almendra es la Unión Europea. Entonces, el puente le va a dar una vía de acceso mucho más eficiente a nuestros recolectores, productores de este producto, por hablar de la producción que hoy existe, ¿no? Sin contar toda la potencialidad que podemos tener productiva a partir de que los costos de transporte disminuyen. Tenemos también recolección de cacao silvestre. En este momento tenemos los primeros puestos en los mejores cacaos de Sudamérica, pero no nos cuesta demasiado poder sacar ese cacao desde los lugares que se recolecta, y bueno, tener estas vías de acceso que nos permiten interconectarnos con el Océano Atlántico, obviamente van a mejorar nuestra competitividad y nos van a permitir llegar de manera más eficiente a estos mercados.